without succeeding in the matter for which I sent it. Good morning, everyone. Voy a leer Isaías, del capítulo 55, verso 6 a verso 11. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá la misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Thank you. Sunday. But if you turn with me in your Bibles to the second last book of the Old Testament, the book of Zechariah, we are going to move a little bit further along in our journey through this book as we've been going through chapter by chapter. And let's just bow our hearts in prayer before we look at Zechariah chapter 9. Heavenly Father, what a wonderful privilege it is to be able to sing to you the truths that we have been singing this morning, and to know that they are true. You are an awesome God. You are perfect in all of your ways. Lord, you love us. You are our Father, and you're a good Father. We are yours through the blood of Jesus Christ, the finished work of the cross. You have given us the right to become children of God. Lord, we thank you for that. Thank you for the faith that has given us entry. Thank you, Lord, for that gift of grace. Thank you that you've left us your Spirit. Thank you that you've given us the Scriptures. They're a lamp to our feet. They show the way. And Lord, they give insight and understanding to help us make el sense entendimiento que of what is tenemos going on in en the ti, world, to porque enable us to podemos make entender lo wise que está choices, sucediendo en el mundo, chart Señor. a righteous path. Lord, we ask you to Señor, guide te us pedimos into que the nos Scripture guíes this morning. mientras Pray for estudiamos las escrituras understanding. en estas Pray that you would mañanas, en remove esta mañana. the Y dullness of Señor, our te pido minds, que and that you would enable us to see nos capacites, and Señor, to para believe, and Lord, that you ver would y para empower us to entender y obey. para darnos el poder de Father, I obedecer. pray that you would fill our hearts with Padre, complete llena nuestros confidence corazones today con in the Word of confianza God. en este día. And I ask for your Y unctioning Señor, te today pido por tu as I speak. unción I ask you to fill my mientras mouth. hablo. I Señor, pray these things in the name of Jesus. te alabamos y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Well, there's no shortage of news these days and things to watch in the news. It can be very disconcerting to watch Hay crises muchas cosas que están sucediendo alrededor del mundo. Hay noticias que nos sorprenden y que nos preocupan, pero tenemos que tener confianza cuando vemos las profecías en la Biblia. A pesar de todas las cosas que están sucediendo en el mundo, realmente es un tiempo muy emocionante en la historia porque estamos viendo todo lo que está sucediendo en el mundo como un cumplimiento de las cosas que Dios dijo que iban a suceder. Y lo que lo hace más emocionante es que estas cosas son cosas que anuncian el regreso de Jesucristo. Los capítulos que ya hemos estudiado en Zacarías contienen profecías que van a suceder en el tiempo de Zacarías, pero también cosas que van a suceder en el futuro distante, un futuro
distante de nosotros, un poco distante de nosotros todavía. yet in the future. And Y today, hoy we are going to look at some vamos a ver that have already been algunas profecías que ya se cumplieron en el pasado, en el tiempo de Zacarías. En ese tiempo in the future. él estaba hablando como que sucedería en el futuro. De hecho, unos 170 años después de que él profetizó sucedieron. Y vamos a ver el récord histórico que hay de estas cosas y cómo se cumplieron, y vamos a ver también el comparativo con las profecías para nuestro futuro. Y vamos a ver cómo Dios cumplió cosas en el pasado y cómo Él las cumplirá en el futuro también, como el rapto de la iglesia, como su regreso, como ese tipo de profecías que van a suceder. Y vamos a reconocer que estas profecías que todavía no se cumplen y que están en el futuro próximo, se cumplirán de la misma manera en que las cosas que se profetizaron para la época de Zacarías se cumplieron en el pasado, de una forma literal y completa. Estas cosas que sucedieron con precisión, con un detalle preciso y de acuerdo a todo lo que se habló en la palabra. Por eso no hay razón para creer que las cosas que se profetizan para nuestro futuro no se cumplirán de la misma manera precisa con la que se cumplieron las profecías pasadas. Casi una tercera parte de nuestra Biblia habla de profecía y podemos tener toda la confianza de que la historia de la Escritura y todo lo que se escribió en la palabra fue inspirada por Dios y es verdadera y es confiable. La palabra dice que cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y eso incluye las profecías del futuro. Iba a decir que yo iba a poner algo, pero aquí en la pantalla tenemos algo que me ayudó Jeff a poner, y es la escritura de Zacarías, capítulo 9, verso 1 y 2, y dice lo siguiente: la palabra de Jehová contra la tierra de Hadrac y Damasco. Aquí hay una advertencia en contra de unas ciudades, que es la tierra de Hadrac y Damasco, el lugar de su reposo. Estas son dos ciudades en Siria, porque a Jehová pertenecen el ojo del hombre y todas las tribus de Israel. También Hamat, que colinda con ella, y Tiro y Sidón. Estas son ciudades fenicias. Aunque se hayan hecho muy sabias, no pude encontrar un mapa para presentárselos aquí en la pantalla con todas las ciudades que estamos nombrando, pero esta es una aproximación. La ilustración que voy a usar es, fíjense cómo Dios usó un instrumento para traer juicio en contra de Israel. Y estos fueron los griegos, el ejército guiado por Alejandro Magno. Y esto sucedió más o menos 170 años después de que estas profecías
fueron hechas. Después de conquistar Persia, Alejandría, Persia, Alejandro el Grande se dirigió al sur de Fenicia y al norte de Israel, y todas esas ciudades Alejandro el Grande atacó y conquistó. Y lo que se está mencionando aquí en la Biblia, Hadrach, Damasco, Hamat, Tiro, Sidón, son ciudades que fueron conquistadas por Alejandro el Grande. Este hombre logró cosas asombrosas en un tiempo muy corto antes de morir. Él formó un imperio muy, muy poderoso. A pesar de su juventud, él murió a los 33 años. Y un estudio de su biografía nos dirige a la conclusión de que casi es seguro que este hombre estaba poseído por algún demonio, porque los poderes demoníacos que él tenía, que se demostraban a través de sus conquistas, eran innegables. Lo que definitivamente podemos ver en la Biblia es que Dios usó esto para cumplir su obra, para traer juicio en la tierra malvada y en las naciones malvadas. Ahora, solamente quiero decirles que Alejandro el Grande es como una figura parecida al anticristo que veremos en el futuro. Alejandro el Grande, Alejandro Magno, como se le conoce también, él quería hacer un gobierno mundial, pero el Señor usó este poder malvado para traer juicio a las naciones del mundo. Lo mismo veremos con el anticristo. Muchas veces la gente se pregunta por qué Dios usa ejércitos malvados para traer juicio a las naciones. Dios va a usar este tipo de ejércitos malvados como los talibanes, por ejemplo, o también puede usar naciones grandes como Rusia o China para ser instrumentos de su juicio. Pero tarde o temprano, estos mismos instrumentos van a enfrentar el juicio de Dios también. Zacarías 9, 3 y 4 dice que Tiro se edificó una fortaleza y acumuló plata como el polvo y oro como el lodo de las calles. Pero he aquí que el Señor se apodera de ella y destruirá en el mar su poderío, y ella será consumida con fuego. Estas profecías fueron hechas en contra de la ciudad de Tiro, quienes por cierto tenían la supremacía naval de su época. Sin embargo, Dios dijo que iba a destruir su poder en el mar y serían consumidos con fuego. Aquí se describe la destrucción de Tiro. Se creía en esos tiempos que Tiro tenía una fortaleza tan grande que no sería, que aunque fuera atacada, no sería vencida jamás. Ellos enviaban barcos a través del Océano Atlántico en sus días y tenían una flota naval y mercantil de las más poderosas de sus tiempos. Tiro tenía barcos muy grandes, como barcos como de unos 150 pies de largo, y eran barcos
de 450, perdón, pies de largo, eran más o menos del tamaño de la mitad del tamaño del Titanic, pero para sus tiempos era un barco muy, muy grande. Ahora, Tiro tenía una ciudad muy importante donde construyeron una torre, y una torre, no solo eso, sino que también tenían una muralla muy fuerte que circundaba toda la ciudad. Esta fortaleza medía unos 150 pies de alto, entonces era muy difícil sitiar la ciudad. Los asirios trataron de conquistar esta ciudad por 5 años, pero no lo pudieron lograr. Por 13 años también Nabucodonosor trató de conquistar a Tiro, pero no pudieron conquistar la fortaleza donde vivía la mayoría de la población de Tiro. Entonces, como resultado de todas estas cosas que les platico, la gente de Tiro se sentía muy segura y estaban muy orgullosos de su poder económico y militar. Pero la sabiduría del mundo es nada en contra del Señor, en contra del juicio del Señor. Nosotros no podemos tener seguridad cuando viene el juicio. Tenemos que confiar siempre en el Señor, porque la ira del Señor persigue a aquellos que son orgullosos y que confían en su propia fortaleza. Este mismo orgullo, estos mismos recursos, esta misma autoconfianza es lo que trae juicio en contra de nuestro mundo occidental hoy en día. El Señor va a dejar que los líderes descubran cómo es una vida sin Dios y que no pueden hacer nada independientes de Dios. Así como sucedió en aquellos tiempos con Tiro. Vamos al verso 4 otra vez. Pero he aquí que el Señor se apoderará de ella y destruirá en el mar su poderío, y ella será consumida con fuego. In Ezekiel chapter 26, verses 3, 4, and 5, the prophet Ezekiel prophesied the same destruction for the city of Tyre, saying, Therefore, thus says the Lord En God, Ezequiel 26, del 3 al 5, dice lo siguiente: por eso así ha dicho el Señor Jehová: he aquí, oh Tiro, yo estoy contra ti haré subir muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Arruinarán los muros de Tiro y destruirán sus torreones. Barreré de ella sus escombros y la convertiré en una roca desnuda. Será un tendedero de redes en medio del mar, porque yo he hablado, dice el Señor Jehová. Será saqueada por las naciones. Fíjense cómo hay una certeza en esta profecía. ¿Y cuál es la certeza? Es esta, que el Señor lo ha dicho, que el Señor ha hablado. Lo que el Señor dice sucederá. El Señor habló, hágase la luz, y sucedió. Y así sucede con todo lo que el Señor dice. Cuando Alejandro Magno dirigió su ejército en contra de la ciudad de Tiro, los ciudadanos se burlaron de él porque pensaron que no iba a tener éxito. Pero el ejército de Alejandro Magno lo lograron, y después de 7 meses el ejército tuvo éxito en
romper la muralla de la ciudad y masacró a 10,000 personas y vendieron a los sobrevivientes como esclavos. Esto está en la historia. Yo nada más le estoy dando los detalles generales, pero es bien interesante la manera como este ejército de Alejandro el Magno logró destruir la muralla de Tiro. Sucedió exactamente como Dios dijo que iba a suceder. Esta es una fotografía la que estoy presentando en la pantalla. Pueden ver con esta foto aérea cómo se ven los restos de lo que sucedió ahí. Y sucedió como Dios dijo que iba a suceder. He aquí que el Señor se apoderará de ella y destruirá en el mar su poderío, y ella será consumida con fuego. El Señor hizo lo que dijo que iba a hacer. Ahora, ¿cómo podemos interpretar otras profecías futuras? ¿Será que podemos siquiera pensar que no va a suceder como dijo Dios que sucedería, aun cuando estamos viendo que las profecías pasadas se cumplieron con una precisión inimaginable? Isaías 55:11 dice lo siguiente: que su palabra, la palabra que sale de la boca de Dios, no regresará a él vacía, sino que cumplirá aquello para lo cual el Señor la envió. Ahora, el Señor da la profecía para advertir a la gente. Su palabra es clara para que la entendamos. Ahora, a través de los siglos, tal vez nosotros no entendemos el contexto, pero de aquí, de Tiro, podemos entender que Alejandro Magno continuó marchando hacia el sur, hacia Egipto, y entonces destruyó las ciudades de los filisteos que se mencionan en los versos 5 y 6. Zacarías 9 del 5 al 6 dice que Ascalón lo verá y temerá. Gaza también temblará en gran manera. Lo mismo Ecrón, porque su esperanza ha sido avergonzada. Dejará de haber rey en Gaza y Ascalón no será habitada. Cosas muy precisas se hicieron sobre estas ciudades. En Asdod se sentará un bastardo y destruiré la soberbia de los filisteos. Este verso 6 es interesante, pero lo voy a guardar para otro día para explicarlo. Lo que sí es que Alejandro Magno destruyó Ecrón y Gaza cuando Alejandro el Magno llegó a esta ciudad. Mató al rey de Gaza, tal como el Señor lo profetizó. Lo torturó hasta matarlo. Y Ascalón temía que este ataque con razón. Jerusalén iba a ser apartado. En 1 de Tesalonicenses
5, 9 al 10, dice que Dios no nos tiene a nosotros los cristianos para su ira, sino para obtener salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, ya sea que muramos o que vivamos, estemos con Él, vivamos juntamente con Él. Verso 8 de Zacarías 9. El Señor dice que acamparé alrededor de mi casa, como un guardián, como un guardia alrededor del templo en Jerusalén. A causa del ejército y a causa de Alejandro Magno, que iba a pasar por ahí de camino a Egipto e iba a regresar por ahí, el Señor prometió que Alejandro Magno no atacaría ni de ida ni de regreso a Egipto. El Señor iba a proteger la ciudad, dice la profecía, porque ahora yo vigilo por ella con mis propios ojos. Ahora, humanamente hablando, no hay razón por la cual Alejandro el Magno no, digamos, hubiera perdonado la ciudad de Jerusalén. De hecho, la historia nos dice que él iba en avanzada a estas ciudades y requería tributo y mandaba mensajeros a los reyes para que dieran tributo. Ahora, Yadúa, el sumo sacerdote Yadúa, que estaba en Jerusalén, se rehusó a dar el pago a Alejandro Magno. De acuerdo al historiador Josefo, cuando Alejandro Magno llegó ahí a Jerusalén, estaba tan abrumado de miedo que ordenó en la ciudad que ofrecieran sacrificios a Dios. Entonces él marchó a través de Jerusalén y allí le dieron la bienvenida a Alejandro Magno. Así que Jadúa, el sumo sacerdote, hizo conforme a la palabra de Dios. Y como les digo, esto está en los relatos históricos de acuerdo a Josefo, el historiador. Ahora, Alejandro Magno vio la procesión que venía hacia él y entonces él reconoció al sumo sacerdote e inmediatamente se postró ante el sacerdote porque Alejandro vio a este sacerdote, Jadúa, vestido exactamente de la forma que él lo había visto en el sueño. Y en su sueño, este sacerdote le dijo que conquistara con confianza y tomara el imperio persa. Ahora, Dios es soberano y tiene control sobre estas cosas. Este hombre, Alejandro Magno, sabemos que estaba poseído por un demonio y sin embargo Dios estaba dirigiendo las acciones de este líder militar. ¿Quién estaba detrás de esta conquista desde el principio? Pues era Dios. Dios estaba detrás de todo este plan. Dios estaba logrando su plan, porque Él es quien está en control. Él es el que motiva, Él es el que inicia y Él es el que hace que todo suceda. Esta campaña militar estaba planeada para que las naciones malvadas del mundo recibieran juicio de parte de Dios. Y Alejandro Magno solamente fue el instrumento. Entonces, tal vez este hombre estaba decidido a acabar con Jerusalén, pero tiene este sueño y ve a este sacerdote y entonces decide no tocar a Jerusalén, así como Dios lo predijo años antes.
La palabra de Dios es verdadera, es confiable. La palabra de Dios trabaja Even today, with all para of the events cumplir that are todo happening, lo que Dios ha dicho. God is at work. El behind the Señor scenes, está working out obrando a tras plan to save bambalinas his followers para que and bring su judgment. plan se cumpla al pie de la letra en la historia de la humanidad. Now, as we look in Zechariah chapter Ahora, 9, mientras vemos Zacarías capítulo 9, gap, vemos verses 8 un periodo de 300 Zechariah años now foretells the triumphal y vemos entry of cómo Jesus into Jerusalem. Now, Zacarías habla acerca de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, a pesar de que habían 300 años de distancia, many, many years apart from each other. cosas And it's que iban a like you look out suceder west and you see the mountains and you just see al all the futuro. peaks, and it looks one-dimensional. It looks like Cuando they're tú ves, por ejemplo, but you go out into a la distancia, ves a las montañas valleys y tú ves, unas montañas y luego otra capa de montañas y se ve todo junto. Pero conforme tú vas avanzando en la carretera y vas viendo las montañas, ves que hay valles, entre montaña y montaña hay valles, hay árboles, hay muchas cosas, hay so there's a hay espacios muy grandes entre una montaña y la otra. De la misma manera, en estas profecías se ven como un bloque de profecías, pero hay espacios de tiempo entre una y otra y eventos que suceden entre una y otra. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, sobre un borriquillo, hijo de asna. Está hablando de una profecía todavía más adelante en el futuro. Está hablando de un evento que sucedería 500 años después. Está hablando de ese día cuando Jesucristo iba a entrar a Jerusalén montado en un burrito en aquel domingo de palmas. Ahí estaba la multitud alabando al Señor. El rey David fue el último rey en la Biblia descrito montando un burrito. Cualquier otro rey desde David montaban en caballos. Pero los líderes religiosos de Israel se rehusaron a creer que Jesús era el cumplimiento de la profecía de Zacarías. Y por eso ellos querían desacreditar a Jesús a los ojos de la gente. Y eventualmente, de hecho, lo crucificaron. Y eso trajo juicio de Dios sobre este pueblo. Hermanos y hermanas, es algo muy peligroso menospreciar la profecía bíblica, especialmente cuando estás viendo su cumplimiento delante de tus ojos. Todas las cosas que están en la Biblia son tan ciertas y tan verdaderas. Lo que está en Zacarías es igual que lo que está en Romanos. Todo tiene la misma autoridad en la Biblia. Todo lo que se profetiza en la Biblia, lo que sucedió en el pasado sucedió y de la misma manera sucederá en el futuro. Cuando tú ves que las naciones del mundo se están moviendo hacia una dirección de economía y de liderazgo mundial, no puedes decir que es una coincidencia. Esto está en la palabra y se está cumpliendo como dijo que se cumpliría. Lo estamos viendo delante de nuestros ojos. Estamos viendo cómo se transforma nuestra tierra política, económica y socialmente. Solamente en los últimos 2 años, todos los cambios que hemos visto. Y la profecía nos dice
que el anticristo tendrá este sistema. return of the Lord? Do you Ahora, determine that, Lord, I want to be found faithful when you ¿cómo es posible que no nos demos cuenta de esto? that great commission that you have given to your Y al ver que esto sucede, te estás preparando, estás diciendo, Señor, úsame, Señor, short period of moldéame a tu forma, Señor, quiero estar listo para tu regreso. Isaiah chapter Úsame. 46. Isaías 46, Isaiah 46, verse 9. verso 9 al 11. For I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me, declaring the end of time from Acordaos de las cosas del pasado que son desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. happen in the end. Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Él es Dios. Él sabe cómo va Control of how a terminar la historia y Él está en control de todo, anunciando el final desde el principio. things that are not yet done, saying, My counsel shall stand, Mi plan and I se realizará y haré todo lo que quiero. partway through verse 11, Verso 11. I have Yo spoken, llamo desde el oriente al ave de rapiña y de tierra lejana al hombre que llevará a cabo mi plan. Yo hablé y yo haré que suceda. Lo he planeado y también lo haré. El Señor, en otras palabras, está diciendo, yo lo haré, yo dije que sería así y yo haré que suceda así. of things that yet lie ahead. Estas son las cosas que estamos viendo, que están sucediendo. Dios ya las había hablado, ya había dicho que iba a suceder. ¿Y cómo va a suceder? Pues de la misma manera que Él dijo que iba a suceder las cosas como sucedieron en el pasado, en Tiro, por ejemplo. In Zechariah chapter 9, En Zacarías capítulo 9, to the first coming of Christ, habla acerca entry into Jerusalem, de la primera venida de Jesús, de su entrada a Jerusalén, y eso habla de su primera venida. 300 Pero lo que sigue más adelante, el siguiente verso, and a 2,000 year and hay un, verse 9 and digamos, que lo que él habla entre el verso 8 y verso 9, length of time. hay como 300 años de distancia en estos dos versos. Pero lo que sucede entre el verso 9 y el verso 10 pasa como 2000 años y contando. Todavía no se cumple. Por eso vamos a ver el verso 10 que ya está hablando de la segunda venida de Cristo. Destruiré los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. También serán destruidos los arcos de guerra y él hablará de paz a las naciones. Su dominio será de mar a mar, o sea, el dominio de Cristo, su reino será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Conquering his enemies, he will establish Cuando el Señor Jesucristo regrese a conquistar a sus enemigos, that has never been. Él establecerá la paz sobre toda la tierra, algo que nunca hemos experimentado When he returns, he will get rid en toda la historia de la humanidad. of the chariot, the battle horse, and the bow. Specifically, El Señor need these anymore to protect. está diciendo, ya no van a necesitar caballos de guerra, caballos, ni carros de guerra, ni arcos, ni flechas. Esto ya no se necesitará porque va a haber paz. Y la paz cubrirá toda la tierra porque su reino del Señor se establecerá por sobre toda la tierra. Maybe not where I should end this. Tal vez no es donde deberíamos Sound familiar? terminar aquí, pero Motto on Canada's coat of arms, our official coat of arms. el código de armas To see. de Canadá dice de mar a mar y fue tomado de las escrituras. Nuestra nación
no es inocente, no es ignorante de Dios. Nuestra nación se estableció bajo los principios y la palabra de Dios. Y Dios va a ajustarle las cuentas a nuestra nación. Nosotros somos sal que debe de preservar al mundo de la putrefacción. Nosotros deberíamos fijar nuestros ojos en Cristo, sabiendo que el Señor nos ha llamado a una tarea y que nosotros dependemos de su gracia y que separados de Él no podemos hacer nada, pero que al mismo tiempo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos has dado luz hacia el futuro. Señor, tu luz alumbra el camino que tenemos por delante y nos muestra que tú estás en control y que tú determinas el resultado, el final de las cosas. Tu palabra nos muestra que tú tienes cuidado de las naciones y que tú adviertes lo que sucederá. Y esas advertencias vienen a través de tu pueblo. Por eso te pido, Señor, que nosotros que somos tu pueblo, no nos acobardemos de hablar tu palabra a la gente. Señor, tú eres nuestro creador y tú nos enviaste con esta misión de llevar tu palabra para que todos conozcan a Cristo y todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, gracias porque el Evangelio nos salva a aquellos que te aceptamos y que dejamos que hagas tu voluntad sobre nosotros. Pero también trae una advertencia de separación eterna para aquellos que rechazan las buenas nuevas de salvación, para aquellos que rechazan al Creador de sus almas, al Rey de Reyes. Señor, tú deseas que nadie se pierda, sino que vayamos a aquellos que están separados de ti para que se salven, Señor. Padre, oramos para que tú nos envíes en el poder de tu Espíritu Santo con las buenas nuevas de salvación y con la advertencia de que el juicio viene, pero el juez es un buen juez, un juez que dio a su Hijo para salvarnos. Señor, oro para que tú aumentes nuestra confianza en ti y nuestro aprendizaje de las palabras, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo y danos el poder que necesitamos para ser tus testigos en un mundo que cada vez se endurece más en contra de ti. Señor, ayúdanos a ser dirigidos por ti. En el nombre de Jesús, amén.